Listo, buenas noches compañeros, Andrés, Lina y Vale. Buenas noches profesora. Bueno, estamos en la presentación de interacción social en la vida cotidiana desde la política pública y el desarrollo local. La institución que nosotros escogimos fue la Secretaría Distrital de Movilidad. Y bueno, pues allí tenemos que las políticas públicas son un proceso de planeación que tiene una visión a largo plazo. Es por esto que nosotros pues decidimos escoger el acuerdo 257 de 2006, en donde analizaremos lo que la Secretaría de Movilidad de Bogotá promueve comparado con la percepción, el conocimiento y el impacto que tiene este acuerdo sobre los ciudadanos. Como les decíamos, bueno, pues la política pública, la 257 de 2006, que es la que habla sobre la promoción de movilidad sostenible en la ciudad de Bogotá. La pregunta problema que nosotros planteamos fue, ¿la Secretaría de Movilidad de Bogotá realiza campañas de prevención de accidente e incentiva el uso de medios de transporte sostenibles? Sobre esto fue que trabajamos este proyecto. Bueno, buenas noches compañeros, ¿cómo están todos? Buenas noches profesora. Bueno, como lo decía mi compañero, ya planteada la pregunta problemática y entendiendo pues lo que son las políticas públicas y a lo que va la Secretaría de Movilidad de Bogotá, empezamos como por entender que las políticas públicas son el motor que impulsa el bienestar y la calidad de vida en una sociedad, ¿cierto? Esta investigación de campo tenemos muy en cuenta que requiere un abordaje integral que combine dos perspectivas fundamentales, las cuales son la cualitativa y la cuantitativa. En primer lugar, el enfoque cualitativo nos permite adentrarnos en la percepción subjetiva de los ciudadanos respecto a la implementación de estas políticas públicas. La pregunta central, ¿cómo perciben los ciudadanos la implementación de la política pública en su cotidianidad, entendiendo que la misma debe promover el equilibrio en su calidad de vida? Nos lleva a comprender que las mismas deben promover un equilibrio en calidad de vida, ¿cierto? Las experiencias, las emociones y las valoraciones individuales sobre estas políticas impactan como el día a día. Este análisis cualitativo es lo que nos revela los aspectos subjetivos, las vivencias personales y cómo pueden ser traducidas y cómo pueden no necesariamente ser solamente traducidas en números, sino en experiencias, y pues que esto es, no es lo que nos da como el enfoque más humano. Por otro lado, el enfoque cuantitativo, que esta es como la otra pregunta que abrimos en esta parte, es lo que nos sumerge como en la medición de los indicadores concretos y medibles y cuantificables. Con esto nosotros evaluamos como el impacto de la política pública. La pregunta con la que nosotros vamos a hacer como este análisis es: ¿cuál es el impacto de la implementación de las políticas públicas específicas por parte de la Secretaría Distrital de Bogotá en términos de mejora de indicadores sociales, como la calidad y el uso del transporte público o la seguridad ciudadana en la ciudad? Esta pregunta nos lleva a analizar datos concretos, a medir el impacto numérico en términos de mejoras cuantificables en la calidad de vida, como el uso de transporte público o incluso la disminución de índices delictivos. Perdón. En conclusión, estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, son complementarios, por eso hacemos el abordaje desde estos dos lados y estos dos frentes, porque nada nos ganamos con hacer simplemente mediciones cuantificables, por ejemplo, decir de 100 personas, cuántas personas utilizan bicicleta. Eso no nos sirve si no entendemos el por qué las personas utilizan las bicicletas, ¿cierto? El enfoque cualitativo es lo que nos proporciona una comprensión profunda y rica de las experiencias individuales, mientras que el enfoque cuantitativo nos brinda como los datos tangibles que respaldan y complementan estas percepciones. Estos dos enfoques nos permiten tener como la visión completa, incluso hasta holística, del impacto real de las políticas públicas de la Secretaría de Bogotá, de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, discúlpenme. Y y pues es como entender que estas dos cosas, estos dos aspectos van de la mano para entender cómo se comporta la sociedad frente a las políticas públicas o frente a los proyectos que pretenden ayudar a la comunidad, y en específico pues la comunidad pues en Bogotá en general.
Bueno, muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la justificación o del motivo de por qué quisimos escoger esta entidad. Y pues teniendo en cuenta algunos estudios que nos hablan de que Bogotá es una de las ciudades más congestionadas de Latinoamérica, pues también hay que tener en cuenta que no solamente se pierde el tiempo y la calidad de vida de sus habitantes, sino que también se está presentando altos índices de contaminación por combustible. Esa es una de los motivos. Otro de los motivos, de acuerdo con lo que estaban diciendo los compañeros anteriormente, es que la institución que regula la movilidad, la movilidad y el tránsito en Bogotá, es la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Y es por esto que a través de la escogencia de una de sus políticas públicas, que pues ya lo estamos mencionando anteriormente y bien lo decía el compañero Julián anteriormente, es el Acuerdo 257 del 2006. Y con este, pues mediremos la percepción de conocimiento y el impacto que tiene este acuerdo sobre los ciudadanos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues como ya lo decía la compañera anteriormente, de una forma cualitativa y cuantitativa. Estas formas pues nos amplían mucho el aspecto eh, de razonamiento en el momento de qué, en el momento de poder analizar por ambos lados pues el motivo y una vez la causa de la forma en que puede impactar esta entidad pues en los habitantes, en este caso en la ciudad de Bogotá. En este momento, entonces, nosotros realizamos lo que fueron un objetivo general, un objetivo cualitativo y un objetivo cuantitativo. Dentro del objetivo general, lo que quisimos abordar fue el análisis de la planeación que tiene en este momento la política pública en la movilidad de la ciudad de Bogotá, la cual contribuye a la prevención de accidentes y a la disminución de riesgos a través de la concientización, en este caso es pues, colectiva. Y en cuanto al objetivo cualitativo, lo que decimos fue identificar la percepción de la ciudadanía sobre las campañas que tiene en este momento la Secretaría de Movilidad en cuanto a la seguridad vial. Y por medio de las encuestas que permiten identificar los mensajes más eficientes para adaptarlos o mejorarlos y así obtener un mayor impacto en las conductas responsables de los actores viales. En cuanto al objetivo cuantitativo, fue determinar el impacto de la política pública frente a la prevención de la contaminación y la seguridad ciudadana en Bogotá. En el diseño metodológico, nosotros utilizamos como medio para reunir los datos, para recolectar los datos, utilizamos una encuesta en donde utilizamos cerca de 10 preguntas y llegamos a evaluar o a recibir respuestas de cerca de 30 personas que nos colaboraron con esta encuesta. La pregunta número uno, la pregunta, ¿cree usted que Bogotá se incentiva el uso de medios de transporte sostenible? Aquí podemos evidenciar que las personas tienen la percepción de que en Bogotá sí, efectivamente se incentiva el uso de medios de transporte sostenible y que no utilizan combustibles no contaminantes. En la segunda pregunta, que dice la política pública que escogimos, bueno, la política pública que escogimos fue la 257-2006 y al preguntarle a los usuarios si reconocen esta política pública, nos vemos sorprendidos porque pues la mayoría, es decir, el 100% de los encuestados no conocen esta política pública. La pregunta número 3, como ninguna persona conoce el acuerdo 257-2006, pues no tuvimos respuestas coherentes o acertadas para la respuesta a la pregunta número 3. En la pregunta número 4, con relación al uso del transporte público en Bogotá, debemos resaltar que Transmilenio está realizando una transición de buses de combustible fósil a híbridos y eléctricos, de allí la importancia de esta pregunta. ¿Con qué frecuencia utilizas el transporte público en Bogotá? Podemos deducir que las personas utilizan el transporte público en un 53,6% y lo usan únicamente cuando es necesario. El 35,7% lo utilizan todos los días, mostrando que es utilizado por las personas que por obligación deben subirse al transporte público y en menor cantidad las personas que lo usan 5 días o cuando tienen pico y placa. La pregunta número 6, en una escala del 1 a 5, ¿cómo calificaría la eficiencia del transporte público en Bogotá? Siendo 1 muy ineficiente y 5 muy eficiente. Las personas encuestadas califican el transporte público en 3, lo que nos permite determinar o deducir que no lo ven como bueno o como malo. Pero la tendencia y la percepción es hacia lo malo, ya que con el mismo porcentaje del 28,6%, la calificación del 1 y 2 es donde se concentra la mayoría de los votos. La pregunta número 7,
¿cuáles considera son los principales problemas que afectan la movilidad en la ciudad? Con el fin de evaluar cuáles son los principales problemas de la movilidad, realizamos esta pregunta, que nos arroja como resultado que en general las personas perciben la congestión vehicular y la falta de infraestructura vial como las principales problemáticas de la ciudad, seguida por las deficiencias en el transporte público y la accesibilidad para personas con discapacidad. La pregunta número 8, ¿está satisfecho con las opciones de movilidad sostenible, bicicletas, caminar, etcétera? Quisimos medir el nivel de satisfacción con las opciones de la movilidad sostenible y de transporte con combustibles no contaminantes y nos sorprende que a pesar que son los menos usados por las personas, estas se sienten satisfechos con estas opciones de movilidad, con un porcentaje del 67.9% contra un 32.1% de insatisfacción. La pregunta número 9, ¿qué medidas crees que podrían mejorar la movilidad en la ciudad? En esta pregunta abierta, los encuestados perciben como mejoras a la movilidad la disposición de más buses de transporte público, la desincentivación del uso de vehículos particulares como motos y carros y colocarles pico y placa o más días sin carro y sin moto. También una de las opciones que dieron fue mejorar la malla vial y construir más ciclorrutas con seguridad para los ciclistas. Y ya para cerrar, la pregunta número 10. Como cierre de la encuesta, quisimos conocer cuáles son las propuestas de los encuestados para mejorar el transporte público y lo que más proponen es que haya más disponibilidad de buses, que pasen más seguido y sobre todo que haya más seguridad, ya que la percepción es de inseguridad en el transporte público. Gracias. Entonces, como conclusión, en equipo concluimos que en este momento la ciudadanía no conoce sobre la política pública, que en este caso es el Acuerdo 257 de 2006, que promueve el uso de medios de transporte con combustibles no contaminantes o sostenibles, pero que de cierta manera en este momento conocen que en Bogotá sí se incentiva el uso de estos medios de transporte. Entonces le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Pero otra de las conclusiones que también vimos gracias a esta encuesta es que los ciudadanos reconocen como principal problema de la movilidad la congestión vehicular y la falta de infraestructura vial. Pues bien nos lo explicaba ahorita nuestro compañero con las respuestas que daban algunos de las personas que nos ayudaron con la encuesta, seguido también por las deficiencias en el transporte público y la accesibilidad o la poca accesibilidad para las personas con discapacidad. También es una de las conclusiones a las que llegamos del por qué este medio de transporte ha sido como que tan afectado o pues esta política pública como tal no ha sido tan aceptada.